Rodríguez, que siente no poder estar con nosotros por encontrarse fuera de Madrid, me ha pedido como miembro del Círculo de Confianza que dé la bienvenida a este acto del Círculo de la Comunicación, seguimos, del Foro de la Nueva Comunicación que colabora Vodafone con nosotros. Es un placer para nosotros en el día de hoy acoger al director de la Gaceta, don Carlos Dávila, que será introducido o presentado exactamente por don Julio Ariza, presidente del Grupo Intereconomía, y el acto será moderado por Antonio Jiménez, director del programa Como a gato al agua, creo que es, de Intereconomía Televisión. Es así, perfectamente. De Intereconomía Televisión. Don Julio, la tribuna es suya. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación tan amable que han cursado a este grupo en la persona del director de la Gaceta, don Carlos Dávila, de don Antonio Jiménez y a mí mismo para estar en este acto. Muchas gracias a todos por estar aquí esta mañana. No tengo la menor duda de que la mejor virtud de una presentación es, sin duda, la brevedad. El protagonista es el presentado, no el presentador. Para Carlos Dávila, con cuya amistad me honro, el periodismo no es simplemente su trabajo, es su amor y su pasión. Hace ahora prácticamente un año, Carlos asumía la dirección de la Gaceta. El dato de venta en kiosco, el 19 de octubre de 2009, fue de 2.070 ejemplares. El domingo 7 de noviembre, la Gaceta de Intereconomía, la Gaceta de Dávila, vendió 78.791 ejemplares a falta de una pequeña, pero previsible todavía, corrección al alza. Lanzábamos a la calle este proyecto editorial en las peores condiciones posibles, con un poder político asfixiante y sectario, pronto a la revancha y al ataque, en un mercado maduro, el de la prensa escrita, y en el marco de una crisis económica que auguraba un importante descenso de los ingresos publicitarios globales. Era simplemente una locura. Con la humanidad huracanada del líder dispuesto a partirse la cara por sus colaboradores y compañeros, con una actitud humana de comprensión y audacia, lleva hoy Carlos la Gaceta hacia donde queremos, a ponerse al insobornable servicio de sus lectores y con todos los suyos, con los hombres y las mujeres que hacen el periódico, a convertir esos solos de talento en una afinada orquesta. A él no le gusta, pero yo hablo siempre de milagros, del milagro que él realiza también cada día de armonizar el encuentro de nuestro ideario liberal conservador con las ideas de una izquierda que no odia, que razona y tolera, de una izquierda hoy lamentablemente residual, pero importante y fundamental para el entendimiento de todos en este país, de la que sin duda hombres como Pablo Castellanos o Joaquín Leguina son pequeña pero relevante muestra. Como periodista, Carlos Dávila es el hombre capaz de resumir el Quijote en un folio y medio y de ponerse al mundo por montera con tal de contar la verdad antes y mejor que sus competidores. Un editor, amigas y amigos, tiene una decisión importante. ¿Quién ha de ser el director del periódico? Hoy, esta mañana, yo puedo decir que acerté en esa decisión y desde esta tribuna quiero darle las gracias a él y a todos los que con él hacen la Gaceta por la valentía, dignidad y eficacia con la que están llevando adelante este proyecto. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a todos por su asistencia. En una mañana fría de noviembre, no es día de difuntos, es día de alegría porque nosotros hemos tenido un niño hace un año después de una gestación difícil, pero como dice Julio, una gestación absolutamente feliz ya en estos momentos. Gracias, Julio Ariza, por el cual yo estoy aquí,
porque si no hubiera sido por la audacia, tesón, inteligencia y riesgo que asume Julio Ariza con todos nosotros y también conmigo, en este caso, no hubiéramos podido estar en esta tribuna ni contarles a ustedes lo que a continuación, por un poquito de cautela, más que para que prudencia, voy a leer. Por tanto, procedo. Si Enrique Jardiel Poncela hubiera vivido hoy, el año que viene, 2011, hubiera cumplido 100 años. O sea, tendríamos los españoles que conmemorar su nacimiento, pero no lo haremos. Pasará como con otro aniversario, el de Agustín de Foxá, que los socialistas han ignorado porque este genio de la literatura, también del humor, era confesamente de derechas. Los socialistas, ya se sabe, son tan compatibles con el humor como los felinos, digamos los tigres, por ejemplo, con las acégalas. En consecuencia, y como no atisbo avistar en este momento ningún seguidor del también centenario y, según la geografía socialista, honrado tipógrafo Pablo Iglesias, me apresto a empezar este Parlamento escrito, que ya les digo que nunca mis intervenciones normalmente son leídas, pero en este caso sí, recordando una frase que me viene que ni pindiparada para explicarles que voy a intentar que esta intervención sea un ejercicio de contención, pero no muy exagerado. Les citaba al principio a Jardiel y la frase que voy a transcribir y que más viene a este momento es la siguiente. Cuando uno tiene que decidir, el corazón es mejor que decida la cabeza. Y efectivamente, pretendo que en esta ocasión decida la cabeza, lo que tampoco es precisamente un aval en mí para la templanza. Ya al grano. Hace un año y 20 días procedí a efectuar una de las maniobras más felices y también más arriesgadas de mi vida. Apretar en la estrenada redacción de La Gaceta el botón informático que inauguraba la impresión del primer número de este renovado periódico. Me sentí como debían sentirse, y perdón por la referencia, Franco y los suyos, tan hidráulicos, cuando con bastante asiduidad decía el eterno caudillo, queda inaugurado este pantano. Yo, que en esto del periodismo he ido más de free, de libre que de otra cosa, en la convicción de, como decían los clásicos del periodismo, las redacciones tienen burladeros, gozaba de la oportunidad, gracias al atrevimiento inteligente, a la persistencia y al tesón de Julio Ariza, de dirigir un periódico de papel en la época y el momento en que los más sesudos tratadistas de la información, esos que en las correspondientes facultades dictan magistrales sentencias sobre la profesión sin haber olido nunca en directo ni la tinta de un periódico, tienen dicho que el papel está más acabado que, por ejemplo, os enseñará la señora Fernández de la Vega. La enorme política que, tras votar sin pudor en Valencia, nos tiene a la directora adjunta del periódico, por ahí está Maite Alfajeme, y a mí mismo en los juzgados por ver si algún juez quiere meternos directamente en la trena. Ayer mismo el Parlamento de la Nación, todavía española, aprobó con los votos incluso de los socialistas que quien distorsiona el censo o vota en un lugar, en una casa que es una auténtica chaola, borda de pastores, la de María en Navarra, comete un enorme fraude. Pregunto lo mismo que hoy pregunto en nuestro periódico. ¿Seguirá la actual consejera de Estado intentando llevar a la cárcel a quienes han denunciado un delito que hasta el Congreso de los Diputados reconoce como tal? Les vaticino que sí, que nos querrá llevar al Trullo donde seguro que no compartiríamos rancho ni con Josu Ternera ni con de Juan Echaos, a los que el Gobierno protege gracias a ese Centro Nacional de Inteligencia que tan atento continúa, sin embargo, diariamente al devenir de nuestras vidas, nuestras haciendas y nuestros secretos. Ahora, la vicepresidenta, en su toma de posesión, dice que está en el Consejo de Estado para trabajar por la felicidad de España. Y yo no le pido más que esto, que no se empeñe, que no se preocupe por nuestra felicidad, que nuestra felicidad consiste exactamente en que gente como ella nos deje en paz. Estos socialistas, cuando se ponen sublimes, nos hacen temblar con sus ocurrencias. Es que nos quieren salvar. No se conforman solamente con mal gobernarnos, nos quieren salvar. Recuerdo una anécdota que a lo mejor ustedes de ella tienen conocimiento. En una cierta ocasión, una tribu de apaches, periodistas apaches, se reunían en un restaurante muy conocido del padre Lezama, del cura Lezama, la taberna del Alabardero,
y daban todos los años un premio al tonto contemporáneo, una adscripción que hemos recogido nosotros diariamente en la Gaceta. Aquel año se la dieron al que entonces era presidente socialista de Telefónica. Y Luis Carandel era el portavoz de aquella tribu de apaches realmente conmovedora. Y le llamó al presidente de Telefónica, sabrán ustedes de quién hablo, y le dijo literalmente: hombre Luis, te vamos a dar un premio porque hemos creído en el jurado que te lo mereces. Y Luis contestaba: ¿no crees que me lo merezco? Yo soy un empresario, ahora no estoy en la política, de verdad, no me interesa para nada un premio. No, es que es un premio muy singular y es un premio que a lo mejor no te va a gustar. Dice: no, si yo ya tengo sujeta mi humanidad a todas las tensiones mundiales que os podéis imaginar, no os preocupéis. Y ya, después de media hora del pobre Luis Carandel sudar, le dijo: es que te damos un premio al tonto contemporáneo. Y Luis Olana terminó diciendo: esto me pasa a mí por querer modernizar España. Pues a lo que voy, son sublimes. Vamos a volver al mundo de los humanos, tan pequeñitos y tan reflexivos. El papel estaba y está en declive, en opinión de los presuntos técnicos. Y, sin embargo, unos locos de la información decidimos envolvernos en él como las sardinas antiguas de las antiguas pescaderías. Se preguntarán que por qué. Si fuera más castizo, aún respondería solamente así: porque nos dio la gana. Y porque los responsables de la nueva Gaceta que pretendíamos identificar somos más bien insurgentes, o sea, individuos que con cierta frecuencia se oponen a que las luces de la razón sean de obligado seguimiento. Pues no, la razón ni es de obligado seguimiento ni de imprescindible lectura, más bien lo contrario. No está mal contradecirla a ella y a todo el mundo. Y por eso nacimos. Creíamos que había hueco en lo que se llama el panorama de la prensa nacional. Y hoy, como digo, 1 año y 20 días después del nombramiento, parece que en efecto no estábamos descaminados. Vamos, que no nos la hemos pegado como se nos pronosticaba apocalípticamente del todo. Eso a pesar de sucias maniobras, repugnantes maniobras de todo tipo, bancarias, informativas y políticas, maniobras que soportamos antes de nacer, sucias maniobras protagonizadas por ínfimos pero asustados personajes que, aterrorizados por nuestra salida, incitaron a agentes de todo tipo a impedir precisamente eso, nuestra aparición en los kioscos. Poco les puede interesar aquí que haga resumen de las dificultades que padecimos para inaugurar el pantano, con individuos, a mí me gusta llamar así a las personas porque ni somos compañeros como los de la UGT de Valeriano, ni colectivos como los tranvías de Buenos Aires, con individuos, digo, que venían de todas partes. Desde entonces, ya lo saben, porque lo hemos contado en nuestro número especial de aniversario, por cierto, agotado, solo hemos ofrecido 132 exclusivas, número y calidad que a algunos les resultan ya insoportables. Pero esto es lo que es, y aquí estamos. ¿Con qué nos encontramos? Pues eso sí, también es verdad, con un buen contingente de competidores que las estaban pasando canutas, vendiendo cada vez menos y acumulando cada vez más deudas. La impresión era, y es, que a la crisis general que soportamos todos menos, claro está, el vidente José Luis Rodríguez Zapatero, se unía la específica de unos medios atribulados por la suficiencia del poder socialista y dispuestos a tener las menos dificultades posibles en su coexistencia con este poder. Todos conocemos cuáles son las características básicas del modo en que los socialistas funcionan cuando tienen el poder, cuando están en el machito: el totalitarismo excluyente y sectario. Hace años, en la anterior etapa de gobernación del Partido Socialista, se definió estas formas con gran eficacia por parte de uno de los portavoces de Felipe González. Dijo: al enemigo ni agua. Solo ha mejorado esta definición el multiusos Rubalcaba, que no es que te niegue el agua, sino que te la convierte directamente en no potable. La crisis, pues, y era doble, y en esa tesitura parecía de suicidas amanecer con un periódico que intentara estas tres cosas: ser diferente, directo y divertido. Ya les cuento que oponerse a este poder de ahora mismo, tan rematadamente parcial y peligroso, es como jugar o marcar a Ronaldo con una sola pierna. Tampoco les quiero cansar con los medios con que cuenta un gobierno de extracción democrática, pero de usos autocráticos
para planchar literalmente a quien le hace frente, a quien se enfrenta a la laminación que está realizando de la sociedad española de siempre o a quien decide, porque está en su derecho, proclamar inequívocamente sus principios. En un escenario general en que la prensa clásica es más bien pastueña, o sea, parecida a esos toros que bajan la cabeza y entran al engaño con suma docilidad, decir como nuestro eslogan que lo que ustedes piensan, nosotros lo decimos, lo escribimos en nuestro caso, y proclamar para mayor provocación que somos de derechas, era y es una auténtica temeridad. Cada vez que escucho el eslogan, nuestro eslogan que se inventó nuestro genio del marketing, Paco Segarra, noto, sin embargo, que falta un «somos de derechas, ¿y qué?» Es decir, «somos de derechas, ¿y qué?». Dado que en España, si te llamas así de derechas, centroderecha o cosa similar, inmediatamente eres tildado de franquista, rancio, cavernario, fascista, la cosa, como ven, no es muy cómoda. Aquí en España la derecha tiene más complejos que el vino en Tetrabric o que el trigo transgénico, si es que lo hay, que no lo sé. Y por eso hace cosas tan incomprensibles como la que ha sucedido con el reciente fallecimiento del que fue el líder sindicalista, militante aguerrido e inequívoco del Partido Comunista de España, Marcelino Camacho, del que puede festejarse su honradez, como si esta no fuera una nota exigible a todo ser humano, y su coherencia, incluso la que consiste, para un comunista, en instalar en cualquier lugar del orbe la dictadura del proletariado. Todo muy democrático. Todo eso hasta es comprensible. Pero ¿es de verdad inteligible que periódicos aparentemente situados en nuestro mismo espectro ideológico cubran páginas y páginas del finado, proclamando en gran tipografía «Viva la lucha obrera»? Lo dejo para su reflexión. Personalmente, me harta el preámbulo que normalmente se ve en la obligación de formular los políticos o líderes sociales que se llaman de derechas. Empiezan invariablemente por disculparse con esta cantilena. Dicen, que nunca fui franquista. O sea, pidiendo casi perdón por existir. Lo dicen hasta los socialistas, que nunca, y cuando digo nunca, es que nunca se les vio en contra de aquel antiguo régimen, lo dicen ahora, que nunca fui franquista. Ya está bien de eso. Vamos a hablar de lo que pasa ahora, de este PSOE que tiene inhabilitada a la sociedad civil y que la ha dejado tan inerme como incapaz de reaccionar ante dos acontecimientos recientes y pertinaces. La proclamación de la mentira como herramienta política y ya más concretamente la cesión que se ve venir y en la cual nosotros hemos sido pioneros en la denuncia ante los terroristas de ETA que llevan 50 años de nuestra historia matando a todo el que se pone o se ponía en su camino. Personalmente, tengo que contenerme cada vez que las numerosas y generosas personas que se acercan para mostrar su conformidad con nuestros planteamientos, o más aún, para felicitarnos por nuestros medidos éxitos, terminan su bondadosa apertura con este ánimo. Y venga, más caña. Con toda educación, me gustaría contestarles, ¿y ustedes qué hacen? Tal parece que el grueso de la sociedad civil que se encuadra en la llamada derecha precisa de agentes movilizadores externos de sus conciencias porque aquí reina o el disimulo o todavía peor, el miedo. No es fácil ni confortable para un periódico o para unos periodistas medirse con el gobierno de Zapatero. El PSOE tiene de siempre una vocación inveterada a confundir el Estado con el gobierno y con el partido. Y en eso está. Hace no más de un mes, en un congreso de periodistas europeos con los que tuve ocasión de compartir impresiones, recibí la estupefacción de un colega alemán que, tras escucharme contar cómo la entonces aún vicepresidenta del Gobierno, la citada Fernández de la Vega, había utilizado los medios públicos, nada menos que la Abogacía del Estado y la Fiscalía General del mismo, para interponer una querella contra nosotros, me dijo con las manos directamente en la cabeza. ¿Pero de verdad eso está pasando en España? Pues está pasando. El páramo de nuestra sociedad civil es ahora mismo insultante. Nunca como ahora han existido tan escasos líderes de opinión y nunca como ahora los intelectuales han brillado por su ausencia. En una clase teórica que hace menos de un año tuve ocasión de exponer a ciertos alevines de periodistas, se me ocurrió dictar la siguiente e impertinente, lo supe después, pregunta. Decidme cuáles son, a vuestro parecer, los 10 intelectuales más importantes de España. El silencio por respuesta.
Y esta vez no es que nuestros estudiantes fueran unos indoctos a los que la LOGSE ha convertido directamente en analfabetos funcionales, sino que es cierto, no hay forma de hallar 10 personajes de nuestra cultura, de nuestra intelectualidad, que sean en estos momentos arietes del pensamiento español contemporáneo, lo que ahora se podría llamar prescriptores de opinión. No los hay. Y con ser graves los deterioros que ha producido la gobernación socialista, el más importante, porque es el que va a permanecer en el tiempo, es este de haber hibernado para muchos años a la sociedad civil. No es que en España esta sociedad civil haya sido siempre un ejemplo de resistencia, que no es verdad. Suelo decir con una alegría que a mí cada día me gusta más España y, perdón, me gustáis menos los españoles. Y es que no es verdad que este sea un país de valientes, pertinaces, que plantan cara al poder cada vez que éste se sale de madre. Solo cada mucho tiempo y cuando al español se le llena ya, por fin, el bolsillo de fideos, sale a la calle y grita: hasta aquí hemos llegado. Les podría contar en este momento no menos de una docena de anécdotas de cómo la derecha española, que es quien por ideología debe acercarse más a la defensa de la sociedad civil, se viene comportando en los últimos tiempos ante los flagrantes abusos de poder gubernamental. Sepan solamente esto: nadie, y cuando digo nadie, es también nadie en este caso, nos ha ayudado en el esclarecimiento de uno de los casos más turbios que se han presentado en España en los últimos tiempos. Podría contarles cómo reputados miembros de nuestra derecha no solo se han apartado del caso con la excusa o la confesión de que yo con este bono tengo una buena relación, sino con la encomienda que suena a recomendación timorata o interesada de hombre, tampoco pasaría nada porque le dejarais en paz. Así, de esta forma, ahora mismo en España, manifestarnos a diario, como lo estamos haciendo en Intereconomía, en todas sus dependencias y, desde luego, en la Gaceta, necesita de un gran tubo de goma para respirar. Expresión que no es mía y sí del autor de un libro que en pocos días va a sembrar auténtica conmoción en España. En estas condiciones procedo a afirmar sin ambajes, con la solemnidad que ustedes quieran, que este que les habla forma parte de un engranaje que ahora mismo constituye todo un islote de libertad sin precedentes en España. Yo soy una pieza más de este engranaje, pero la libertad, se lo vengo diciendo, se paga muy cara en este país. Llueve mucho en España y nadie nos coloca un paraguas bajo el cual guarecernos. Nadie, ni siquiera a los que pueden aprovechar lícitamente de nuestro trabajo para avalar su oposición. Nadie. Menudean los pretendidos anuncios de acciones judiciales que luego nunca se cumplen. Menudean también las buenas palabras y hasta los maternales consejos, aquello de nuestras madres: hijo, no te signifiques. Pero lo que más abunda es un viejo y estúpido propósito, el de parecer lo que uno no es. Hace menos de 15 días escribía yo, en el descargo de conciencia que firmo todos los días, el siguiente comentario: esto ya es muy viejo. Resulta que algunas gentes bien intencionadas de la derecha social, incluso institucionalmente por encima de la derecha, pasan la mano por el lomo a la izquierda en la esperanza de que ésta les acoja en su seno, incluso les perdone por no ser de los suyos. Vana ilusión. Ni la izquierda comunista o cosas así va a renunciar a meternos en la República y la tricolor en cuanto pueda, y ojo, que no estamos tan lejos de esta providencia, ni la izquierda mediática le dará un chavo de confianza a quien presida o preside la derecha. Ejemplos hay para no contar, pero bueno, año tras año se repite la monserga. Luego, cuando los cándidos reciben el zurriagazo, hacen dos cosas. Primero se quejan: hay que ver cómo son estos, si yo ya me apené en sus entierros. Y luego piden, como en la poesía de Vitelaza, poeta y médico, árnica a los que le han hecho el feo. Se supone que los marginados tienen que ser suyos por narices y que, por tanto, tienen que estar a las duras. Las maduras son siempre para los enemigos. Creo, como aquel genio del humorismo radiofónico antiguo Pepe Iglesias el Zorro, que casi se me entiende todo. Y que se me entienda que no quiero molestar a nadie más de lo preciso.
pero diciéndolo como lo he dicho hasta ahora y como lo diré a ustedes, se lo diré a ustedes si tienen todavía alguna pregunta que formularme con absoluta libertad, es la falsilla principal, la libertad, con la que se constituye nuestra forma de ser de intereconomía. Esto, ya lo he dicho, acarrea problemas, imprecaciones, insultos, acusaciones y, lo que quiere la señora de la Vega, la cárcel. También multas miserables, sectarias y discriminatorias, y juicios, pero como diría el magnífico Martín Villa, que lleva unos años morando en las agitadas aguas de Prisa, antes venía a estos desayunos, va en el sueldo. Va también en el sueldo pedir apoyo, pero no apoyo al poder político, a este o al próximo, que igualmente será discutible y que no se mojará, sino a esta sociedad civil que, según proclama boca a boca, está harta de lo que está pasando. Yo, lo confieso, no me lo creo del todo. Me creo solamente esto: o somos cada día más potentes o no tendremos voz, ni pluma estereográfica. Y ese será el momento en que todos queden en manos del Estado estabulado, de un gobierno que reparte, que está repartiendo dádivas como si el dinero de nuestros impuestos fuera suyo y no nuestro. Nuestra meta, se lo venimos diciendo machaconamente todos los días, es vender dentro de muy poco tiempo 100.000 ejemplares. Nada más y nada menos. No estamos tan lejos. Nosotros vendemos a pelo. Lo dicho por mí tiene alguna gracia. Ni creemos que la sartén sea el mejor medio para ofrecer la mejor información, pongamos, por ejemplo, sobre el Papa, por ejemplo, ni aceptamos ser el suplemento de un diario provincial para engordar las cifras de la OJD. Consolidados así, sin trampa ni cartón, permítanme que les diga que seremos todavía menos batibles, más resistentes. En el camino nos estamos encontrando con toda suerte o desgracia de obstáculos. Hasta ahora los hemos venido sorteando. Tenemos una enorme ventaja, que disfrutamos con lo que estamos haciendo. Porque, como decía también Jardiel Poncela, ese al que nunca van a festejar los plumbios socialistas, cuando el trabajo no constituye una diversión, hay que trabajar mucho para divertirse. Oigan, nos lo estamos pasando pipa, lo siento. La Gaceta está en lo que está, es decir, en estar cada día más con España y los españoles que deseen seguir siéndolo. No somos los españoles un grupo de indigentes que hayamos nacido en el medio del Pacífico, como sugirió en un día el estúpido Sabino Arana o como repiten hoy los nacionalistas Pujol y Artur Mas. Somos españoles y además que se enteren que les va haciendo falta, somos los tíos más antiguos de Europa. Lo dicho, ustedes lo piensan, nosotros lo decimos. La Gaceta es ya fuerte y lo va a ser aún más con la ayuda de todos nuestros lectores. Existía un hueco y nosotros lo hemos llenado. Sé que esto molesta. Jode, decía el marqués de las Marismas, el inolvidable Luis Escobar en aquella escopeta nacional, pero es así. Si se nos intenta sacar de la pista, vamos a replicar con nuestra única arma posible, la información. Somos los ventrílocuos de muchos compatriotas. Nada más, pero nada menos. Esto es lo que hay. Recuerdo, porque al final les quiero relajar, un sucedido entrañable y especialmente gracioso. Paseaba por Cádiz mi amigo entrañable liberal, Carlos de nombre, de apellido no diré, y lo hacía del brazo por la calle con la enésima mujer a la que había dedicado afanes en su vida. De pronto, la maldita casualidad dio con que su legítima señora, la de entonces, que desde entonces ha tenido 3 veces una acompañante distinta, se cruzó con él en una avenida de las más concurridas gaditanas. Carlos, mi amigo, sin perder por un momento la color del semblante, sin que se le moviera el flequillo, que él sí lo tenía, se dirigió a su señora, la entonces legítima, y le dijo: Margarita, ¿qué quieres que te diga? Esto es lo que hay. Pues esto, señores, es lo que hay. Y la Gaceta no tiene más que decir. Esto es lo que hay. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar el coloquio. Carlos, ¿te quedas aquí o prefieres ir? Como quieras. Perfecto. No es esto lo que hay porque hay muchas más cosas, Carlos. Hay preguntas interesantes que te voy a pasar y que nos
están llegando de los asistentes a este desayuno coloquio. Recuerdo que si alguien quiere preguntar en vivo y en directo, tiene también la oportunidad de hacerlo. Hay por ahí un micrófono que puede emplear para dirigir las preguntas a Carlos. De entrada, Carlos, ¿nació la Gaceta contra alguien y contra algo? Pues nació, gracias Antonio, nació para movilizar a esta sociedad civil, para explicar que hay gente que tiene principios y tiene todo el derecho a exponerlos, para no estar estabulados como vacas locas en los establos del Estado, para decir lo que pensamos y revelar todo lo que tengamos por seguro. Y nació fundamentalmente porque, como decía una vez mi amigo Ignacio Zoco, medio centro antiguo del Real Madrid, yo vi un hueco desde el centro del campo, tiré y el balón entró por la escuadra. Pues esto es lo que ha pasado. ¿Ha cumplido la Gaceta las expectativas que os habíais propuesto y, vamos, de alguna forma soñado, imaginado un año después de haber nacido? Dice el editor y el presidente de esta casa que él cree más que yo en los milagros. Debe ser verdad, porque además yo no voy a discutir con él sobre milagros, que él es mucho más docto en este tipo de cosas. Pero yo digo que los milagros, como las musas, que te cojan trabajando. Que te cojan trabajando y así nos cogen todos los días. Es decir, no hay día en que nosotros no nos divirtamos haciendo este periódico. Tenemos información directa, diferente y divertida. Y yo creo que desde ese punto de vista las expectativas se están cumpliendo de una forma generosa. Yo siempre, cuando me preguntan algunos colegas, incluso hay alguno que tiene buena intención, me dice, ¿cómo vais? Digo, vamos bien, lo siento. ¿Qué vamos a decir? Lo siento. Pues vamos bien, lo siento. Bueno, esta es una buena oportunidad, Carlos, para que expliques en qué momento procesal, y nunca mejor dicho, se encuentra el contencioso planteado por la ex vicepresidenta Fernanda de la Vega contigo y con Maite Alfageme, a propósito de ese empadronamiento irregular o ilegal que fue en Benaixida, ¿no?, en Valencia. ¿En qué situación se encuentra y cómo crees que va a evolucionar? Pues espero que evolucione hacia la libertad, no hacia Valdemoro. Tengo que decir, ustedes lo saben, que esta es una información que en su momento ofrecimos cuando todavía la Gaceta no existía como tal periódico convencional, de papel, generalista. Sé que es un término que tampoco al presidente le gusta mucho, pero es un periódico así. Lo publicamos en época, tuvimos la posibilidad de acceder a una información que nos parecía absolutamente importante, que era que la señora Fernández de la Vega se había empadronado fuera de tiempo, lejos de todas las posibilidades legales, fuera de tiempo, en un pueblo cercano a Valencia, en la carretera de Albacete, que se llama Benaixida, del que probablemente alguno de ustedes nunca habrán oído hablar, y que se había empadronado en una especie de chabola, borda, le llaman en Navarra, cuyo segundo piso, donde al parecer dormían los huesos delicados de la señora Fernández de la Vega, moran habitualmente los murciélagos. Lo que hicimos es publicar esta información. Quisimos reiteradamente preguntar a la Secretaría de Estado de Información, a la propia vicepresidenta, con qué resolución habían doblado o manipulado el censo para conseguir esta apropiación indebida dentro de las elecciones, y ella nunca nos mandaron esta resolución. Lo único que nos mandaron es una información sobre una querella criminal que en este momento anida, no sé si Maite me dirá, es el juzgado número 27 de Madrid. Utilizó la señora de la Vega para un tema que es estrictamente privado, y esto es una cosa que alguien tendría que poner negro sobre el blanco encima más de nosotros. ¿Cuál es la votación? Nosotros no votamos en función de las cosas que hacemos en la vida, sino que somos electores en uso de nuestros derechos. Utilizó a la abogacía del Estado, lo cual ya yo veo a algún abogado del Estado que aquí esto les puede parecer por lo menos pintoresco, y utilizó luego a la Fiscalía General del Estado, que nos tuvo durante un día, durante 2 horas y media, hablándonos de cosas y preguntándonos sobre cosas que ni siquiera ella entendía. Al final de 2 horas y media, en mi turno de réplica, yo le dije a la señora fiscal, yo querría decir alguna cosa. Y dijo muy generosamente, es que nos van a dar las 2. Y dije, y las 3 y media, las 4, como la copla. A mí me da, yo estoy aquí hasta que diga lo que me parezca. Bueno, pues en este momento estamos en esa situación procesal, esperando que un juez del cuarto turno y un juez
que cuando yo el otro día declaraba delante de él, estaba releyendo la revista Época, pero no el reportaje, sino la crítica gastronómica, cuando es ese juez que tanta atención prestó a nuestras confesiones, a nuestros párrafos, a nuestros alegatos, cuando ese juez decida, pues a lo mejor abre un juicio oral y a partir de ese momento nos tendremos que defender todavía aún más. Esto es lo que está bien. ¿Cómo se entiende que, sin embargo, no planteara ninguna demanda o querella contra ABC, habiendo publicado una información similar a la de Época? Similar y más profunda incluso, porque llegaron a pedir la destitución de la señora de la Vega, cosa que nosotros no hicimos. En el diario ABC se publicó incluso una carta directa de un señor diciendo que no era verdad que la excepción que se hubiera hecho con de la Vega se hubiera hecho con 300 personas más, porque a él no le dejaron votar. ABC, yo le dije a la señora fiscal, ¿cómo ustedes no interponen algún tipo de acción también judicial contra ABC? Y dijo literalmente, eso no es mi competencia. Así estamos. Sobre la información que viene publicando la Gaceta en relación con el incremento patrimonial de José Bono, tengo varias preguntas, después te las paso, pero antes, esto es algo que se repite. ¿Es la Gaceta y el Grupo Intereconomía el núcleo que aglutina el Tea Party español, Carlos? Primero lo que hay que decir es que la gente no sabe lo que es el Tea Party. El Tea Party no es un partido, es una reunión. La gente se reúne en desayunos como estos y piensa y dice lo que le da la gana. A mí el Tea Party no me asusta en absoluto. Me parece que los partidos convencionales necesitan, por supuesto, de algún tipo de arraigo mayor y, evidentemente, de un impulso mayor. Yo no creo que en estos momentos el partido que representa al centro-derecha español esté siendo aguerridamente opositor del innoble y extraordinariamente fanático gobierno que tenemos en este momento. El Tea Party lo tendrá que organizar la sociedad, de luego no lo va a organizar ningún periódico, pero lo que sí queremos es seguir muy atentos a lo que digan la gente, que si quieren reunirse tienen todo el derecho para hacerlo. Si ganan las elecciones el Partido Popular en 2012, ¿cuál será el lugar de la Gaceta? El mismo de ahora, los kioscos. ¿Será el órgano de expresión de lo que llaman el Tea Party español? Otra vez. Nosotros somos órgano de expresión de Intereconomía. Intereconomía es un grupo presidido por el señor Ariza que tiene unos principios que defendemos y el principio fundamental es la libertad, desde luego la vida, y podremos hacer cualquier otro tipo de un decálogo, incluso un ideario de lo que pensamos. Pero este es nuestra única responsabilidad, es vender en los kioscos, estar todos los días, como estás tú en la televisión, para contar las cosas que creemos y, desde luego, no estamos afectos a ninguna causa, a ninguna cosa que no sea la independencia y la libertad. ¿Te dolió que un querido colega para ti especialmente, puesto que trabajaste a su lado, le conoces muy bien, tildara en su periódico en un momento determinado que la Gaceta era algo así como un diario nostálgico, equiparándolo incluso al Alcázar de la transición, porque, creo recordar, publicaste una portada, modelo sábana, ribeteada por la bandera de España y el desfile de la Legión en uno de de las paradas militares del Día de la Fiesta Nacional. Pues mira, yo que he estudiado algo de medicina diré que la nostalgia es el sentimiento de los artríticos. Y yo no soy artrítico, afortunadamente no soy artrítico. Me tomo algún ibuprofeno de vez en cuando, pero nada más. No tengo nostalgia de nada, pero no puedo tener nostalgia de lo que nunca viví y de lo que nunca fui. Es decir, yo no he hecho editoriales, yo no he hecho ningún editorial a favor del régimen de Franco. Yo puedo contar una cosa. Dentro de unos días, el día 20, se cumplen 35 años de la muerte de Franco, que parece que fue ayer. Cuando Franco se estaba muriendo, a mí me tocó en ABC, y acaba de llegar a ABC, por lo menos desde aquí, desde España, me tocó en ABC interpretar aquellos sesudísimos partes clínicos de Franco, que eran auténticas piezas ambiguas que no había por dónde cogerlas. Y 2 días antes de que se muriera Franco, el día 18, me llamó un señor muy serio, vestido todo de negro, que me parece que se llamaba Gutiérrez del Castillo, González del Castillo, o por el estilo, me dijo, ¿usted tiene mucho afecto al carnet de prensa? Digo, hombre, pues sí, ¿qué quiere que le diga? Esto nos deja trabajar en estos momentos. Y me dijo, pues como siga diciendo que Franco se va a morir, día 18 de noviembre, usted se queda sin carnet. El que se murió Franco y yo sigo con carnet y todavía ahora. Entonces, quiero decir que no tengo ninguna relación con aquel periódico. Es más, durante todo lo que fue el golpe de Estado, en aquel periódico se pidió literalmente mi cabeza. Yo no tengo por qué contar estas cosas más que como defensa o sencillamente como captación de la realidad.
He dicho hace un momentito, y lo he leído, que ya está bien de hablar de todo esto. Es decir, tiene que haber una derecha moderna, una derecha absolutamente progresista en la defensa de los principios, porque progresismo es, ¿verdad?, defender esos principios en los que crees. Y no hay derecho a que cada uno de nosotros tengamos que seguir hablando de estas cosas como si Franco no la hubiera palmado hace 35 años. La palmó, se murió. Y a otra cosa mariposa, estamos en un régimen de libertades, presuntas libertades, que ya veo que no se ejercen y, por tanto, yo no tengo que responder a eso. En cuanto al director de ese periódico, es verdad, he trabajado con él y yo quiero decir y hacer una confesión aquí. Yo creo que todo lo que yo he aprendido como director de periódico, si es que he aprendido algo, se lo debo a 4 personas a las que admiro profundamente desde el punto de vista periodístico. A Emilio Romero, a Juan Luis Cebrián, a Pedro J. Ramírez y a Luis María Ansón. Creo que han sido 4 directores que son símbolo y tipología de lo que el periodismo en el que yo creo. Y, por tanto, ni una sola palabra contra el que, por otra parte, ha sido mi amigo. Bueno, esta es una pregunta, me ha llamado la atención, lo hace un colega del Plural, dice que te pregunta, ¿qué le parece a usted que algunos medios de comunicación y redes sociales hayan situado a Iker Casillas en la derecha radical por promocionar el número especial del aniversario de la Gaceta? No sabía yo que Iker... Pues que lo habían situado en esos extremos, pero bueno. Como que si en este país hacemos un congreso de tontos, habría que ponerlo en el Bernabéu, porque no cabrían. Es decir, es que ya no nos cabe un tonto más, como dice Alfonso Rojo. Eso es una tontería de un calibre verdaderamente bochornoso. ¿Se califica a Carlos Dávila todavía como liberal en la España de hoy? No es que me califique todavía, me califico resistentemente liberal. Hay mucha gente que me conoce aquí de toda la vida y sabe por dónde he andado. Absolutamente liberal. Liberal, cuando ser liberal, es que, joder, otra vez hablar del régimen de Franco, es que me produce más aburrimiento que una misa cantada. ¿Qué quiere que le cuente? No, pues no, mire, no, es que yo no quiero hablar más de Franco, yo es un tema que ya no quiero hablar más. Yo soy un liberal porque creo que el principio de libertad es el principio que mueve todas las sociedades y sobre el que todos nos tenemos que fundar, entre otras cosas, porque si no hay libertad no podemos respirar. Bueno, vamos con el caso Bono. ¿Va a quedar este caso de su incremento patrimonial notable en todo lo publicado por la Gaceta o crees que evolucionará desde el punto de vista judicial en algún momento, a algún sitio? Ya sabía yo que iba a tener una admonición por parte del señor editor, que me dice que hay misas cantadas que no están mal. Yo le voy a acompañar a la próxima. Caso Bono. Miren ustedes. Se ha dicho de todo. Se ha dicho que nosotros estábamos en una campaña contra el presidente del Congreso de los Diputados, contra el todavía presidente del Congreso de los Diputados. Se ha dicho que nosotros íbamos a por él sencillamente porque había votado a favor del aborto. Todos son memeces aldeanas. Nosotros tuvimos, como se dice vulgar y castizamente, pero muy tópicamente, acceso a una información, nos pareció relevante. Y con todo el cuidado del mundo, todas las cautelas, todas las prudencias jurídicas, y algunos de los que están aquí saben perfectamente de lo que les estoy hablando, con todas procedimos a ir informando sobre un patrimonio sobre el que tampoco utilizamos ningún adjetivo ni calificativo, ni mucho menos descalificador. Nosotros hemos publicado notas registrales. Yo que conozco un poco eso de los registros, quiero decirles sencillamente lo siguiente. Yo creo que los registros no mienten, o que por si ya el registro de la propiedad o mercantil en este país miente, ya me contarán ustedes por dónde va la cosa. Nosotros hemos publicado sencillamente lo que ha sucedido con este tipo de cosas. Hemos ofrecido información que al principio ha sido contestada por periódicos afines a la simpatía tópica del señor Bono y que luego han rectificado. Nosotros hemos publicado que tenía 2 apartamentos. El señor Bono dijo que uno. Le mandamos los notas registrales. Luego ese periódico tuvo que rectificar. No hemos hecho otra cosa que poner negro sobre blanco la estupefacción de una sociedad que paga mal. Y yo lo tengo que decir. Me parece que los políticos están muy mal pagados. Mal a algunos políticos que, sin embargo, se hacen ricos porque, a mi juicio, y para mi dinero, y sobre todo para mi capital, tener un capital de 1.000 millones de pesetas es suficientemente importante. Hemos querido significar eso y hemos querido decir directamente que cómo se ha hecho eso. Y como aquí, en España, el mundo es al revés, el fiscal, en vez de investigar al señor Bono, nos investiga a nosotros.
Esto es que aquí las perdices disparan contra los cazadores. Es verdaderamente curioso. Ahora estamos en dos de nuestros colegas, uno está aquí, Enrique de Diego, está respondiendo, tendrán que responder ante la Fiscalía del Estado. Hemos vuelto a publicar hace unos días que el señor Bono parece que tiene algún interés en unas lavanderías de nombre Tritón, que es un nombre muy marino. Pues resulta que no hay contestación ninguna, que el fiscal no se ha excitado, que ningún abogado se ha excitado. Tenemos dos querellas, han presentado dos querellas criminales, una ni siquiera ha sido examinada por el Supremo. De la otra esperamos en este momento algún tipo de información. En un cierto momento, alguien responsable del principal partido de la oposición dijo que iba a interponer una querella. Estoy esperando, estamos esperando todos a ver qué tipo de querella se plantea sobre eso. Lo que no es de recibo es que el señor Bono haya hecho o haya planteado alrededor de sí un círculo de poder que va desde los cardenales, y digo cardenales de Roma, hasta el último diputadillo del Partido Popular. Un diputado del Partido Popular muy importante, con formación jurídica muy importante, me dijo: tienes razón, sabemos que efectivamente tenéis razón, que esto hay un incremento patrimonial realmente importante, pero ¿qué quieres que te diga? Yo le debo un favor al señor Bono y no voy a proceder contra él. ¿Crees que debería haber dimitido ya Bono después de la información publicada? Yo sé que en Alemania, no hace ni siquiera un año, un ministro tuvo que dimitir sencillamente porque le habían pagado un viaje a Italia, que tampoco eran los Apeninos. Por tanto, no tengo más remedio que decir que esto de que el señor Bono siga como presidente del Congreso es una anomalía democrática en España. De las exclusivas publicadas por la Gaceta en este último año, ¿de cuál te sientes más satisfecha? De una que es muy querida por muy odiada para mí. Es decir, yo, si hay algo que odio en la vida es el terrorismo y ETA. Lo he sentido de cerca y lo tengo muy, muy claramente determinado. Nosotros, en el mes de enero de 2010, es decir, va a hacer un año, empezamos a decir que el Gobierno estaba negociando por boca y pasión de Eguiguren con el partido, sí, con Batasuna por una parte y con ETA por otra, que son la misma cosa, no porque lo digamos nosotros, sino porque hay una sentencia del Supremo que así lo dice y así lo reafirma. Lo dijimos, lo escribimos y recibimos imprecaciones sin límites, amenazas de todo tipo, Una vez se presentó en mi despacho un señor que parecía del CNI. Claro, viéndole a este señor, dije: joder, si esta es la inteligencia española, vamos fritos. Pues este señor nos dijo: vengo a advertirte, me lo dijo así, vengo a advertirte dos cosas. La primera, que no nos está gustando nada esto. Y dije: ¿a quién nos está gustando? Porque habláis como el Papa, en plural majestático. Dice: a la carretera de La Coruña. Dijo así: la carretera de La Coruña, Centro Nacional de Inteligencia. Y a continuación, la segunda cosa que te quiero advertir es la siguiente: nunca dejes entrar en este despacho a un hombre armado como yo. Hice así. Y me voy porque me estoy enfadando. Dije: más me he enfadado yo. O sea, marches de aquí. Quiero decir, con todo, hemos tenido imprecaciones, disgustos, avisos y, fundamentalmente, lo que hemos tenido es muy poca reacción por parte de esto que llamamos la sociedad civil. Esta sociedad civil se moviliza ante lo que está pasando o nos vamos a quedar sin país, por supuesto, sin principios, por supuesto, sin legalidad, por supuesto, sin amparo constitucional, por supuesto. Es decir, España, la nación más antigua de Europa, como decía hace un rato, se va a quedar sin nada, desprovista de cualquier tipo de propósito, de objetivo y de fin en sí misma. ¿Ha dado alguna explicación el director del ente público Radio y Televisión Española sobre los motivos por los que no se ofrece la Gaceta, la portada de la Gaceta en los desayunos de Televisión Española, en ese espacio informativo, junto al resto de periódicos nacionales? Yo la verdad es que cuando nombraron a don Alberto Oliar presidente de la Corporación de Radio y Televisión Española, pues tuve algún tipo, no digo de entusiasmo, porque yo a estas alturas de la vida el entusiasmo lo tengo en otras cosas puesta.
quiero decirle que tuve algún tipo de seguridad en que iban a cambiar las cosas, porque este hombre era de extracción liberal, había sido ministro de UCD durante 3 veces, Industria, luego me parece que fue Sanidad y luego Defensa, y me parecía un hombre que, aunque estaba ya en una época más perdida de su vida en el sentido de la profesionalidad o de la acción profesional, pues tendría algo que hacer. Este señor no solamente no ha hecho mejor gestión en los telediarios y la información de televisión, sino que los ha abocado a una manipulación absolutamente repugnante. El otro día le preguntaron, en la Comisión de Control de Radio y Televisión Española, le preguntó un diputado del Partido Popular por qué no se leía la Gaceta, por qué estaba excluida la Gaceta de todas las lecturas de los periódicos, y dijo que por difusión. Yo les digo algo que es literalmente así, porque está en los números. Nuestros números ya los ha dado el presidente de esta casa, que lo sabe mejor que yo todavía. En todas las provincias de España, por ejemplo, salvo en cuatro, nosotros tenemos en estos momentos más venta ya que el diario público. Y esas 4 es porque el diario público se vende con una cobertura informativa de la propia provincia, cosa que, por ejemplo, también sucede con ABC. ¿O qué sucede con El Mundo? ABC vende su periódico embuchado dentro de otro el periódico provincial que coste. Por tanto, nosotros estamos en difusión, desde luego, mucha más difusión que el periódico que leyeron antes de ayer como uno de los periódicos sustanciales dentro de Televisión Española, que era La Nueva Rioja. Bueno, ¿cuál es la difusión a la que aspiras para la Gaceta los próximos meses? No a la que aspiro, a la que vamos a conseguir. Nosotros tenemos una meta de 100.000 ejemplares, nos faltan 30.000, y yo seguro que con la ayuda de todos ustedes, con la ayuda de los kiosqueros, que además yo les incito a que por favor no cierren los domingos y fiestas de guardar, porque los periódicos también trabajamos los domingos y queremos vender los domingos, con toda seguridad nosotros vamos a conseguir evidentemente esa cifra. Este periódico está gobernado por 2 personas y todas las que nos ayudan, uno Julio Ariza y otro yo, que somos cabezudos, a lo mejor también vamos a ser gigantes dentro de nada. ¿Puede Carlos Dávila dar explicación al hecho de que Zapatero esté mejor valorado que Rajoy en algunas encuestas? Y si no hay explicación, ¿por qué no la hay? Ay, Dios mío, ya les digo a ustedes que yo la confianza que tengo en este país es la misma confianza en que el Atlético de Madrid gane la próxima Liga. Ninguna. Evidentemente que el señor... lo que pasa es que las encuestas están todas manipuladas y cocinadas. Cuando a la gente se le pregunta si tiene fiabilidad el señor Zapatero, y está mejor valorado, es sencillamente porque sale más en televisión. No tiene otro argumento. Pero en todo caso, a mí me gustaría que el señor Rajoy rompiera de una vez y tratara de complacer a lo que son los requerimientos de sus millones de votantes. Bueno, creo que hay alguna petición de palabra entre ustedes. Por favor, pase el micrófono allí. Yo había escrito una sobre las demandas y las querellas, y le pediría, además de ofrecerle mi solidaridad, pedirle la suya para el conjunto de periodistas. Podemos hacer una suscripción popular. Podríamos hacer una suscripción popular para costas. Pero le pediría lo siguiente, vamos a ver. Los que sufrimos durante años demandas o querellas financiadas con fondos públicos, presentadas por funcionarios públicos, pretendiendo defender derechos particulares, personales y privadísimos, y que tienen, desde el punto de vista del enjuiciamiento contable del Tribunal de Cuentas, la misma categorización que si el letrado de la institución lleva un divorcio o una herencia, porque el honor es de las personas, sea cual sea su cargo. Yo le voy a invitar a que sus abogados estudien la posibilidad de iniciar un procedimiento de reintegro por alcance en el enjuiciamiento contable en el Tribunal de Cuentas. Porque si no se hace, los alcaldes o los presidentes y controladores de cualquier institución, diputaciones provinciales, donde sea, van a utilizar para defender sus intereses y derechos personales particulares y privadísimos los fondos y los funcionarios públicos. Y es mejor ponerse una vez colorado que 100 amarillo. Además de hacerlo en el Tribunal de Cuentas, yo le invito a que
la fiscalización de las demandas.com, estas demandas por mucho dinero, paguen el IVA. Vamos a conseguir 3 efectos. 1, que se lo piensen antes de amedrentar los ricos y los poderosos utilizando o las instituciones o el pago de las empresas. Me da igual que lo pague una empresa lo que es la defensa del honor de un particular, porque es un pago en especie. Entonces, todo el que utiliza o una empresa o una institución para amedrentar a un informador debería de ser inspeccionado por lo menos en las costas y su abogado más. Reduciríamos la pendencia, que en algunos juzgados, por ejemplo, los de Alcobendas es escandalosa, ahí están los frikis de una cadena de televisión, y la moraleja. Y entonces, en Alcobendas, los juzgados tienen varios funcionarios solo para atender las demandas.com de unos cuantos frikis. Y además reduciríamos el déficit público, que nos afecta a todos. Gracias. Pues yo con mucho gusto voy a trasladar esta iniciativa a mis abogados, alguno de los cuales está aquí, porque cuando nosotros tenemos tantas demandas, tenemos tantas querellas, que no necesitamos un abogado, necesitamos un ejército de abogados. Y por tanto los vamos a reunir dentro de nada para que estudien cariñosamente la iniciativa de este señor, a la que yo técnicamente no sé responder, porque no formo parte de ese ámbito técnico, pero me parece interesante en todo caso. Bueno, ¿alguna pregunta más antes de cerrar el coloquio? Por favor. Sí, gracias. Me gustaría saber si el paso que dio ayer el Congreso de los Diputados para reformar la ley electoral para que Batasuna no pueda presentarse, si eso en parte no niega la existencia de un proceso de negociación, puesto que tanto el PP como el PSOE han acordado que Batasuna no se pueda presentar. Yo suelo repetir una frase que leí alguna vez al expresidente Calvo Sotelo, fallecido ya, que decía lo siguiente: los socialistas dicen una cosa y la contraria y dicen que las dos son verdad y progresistas. Pues esto es el mismo caso. Es decir, están negociando, pero están negociando, es que ya lo dicen ellos mismos. Ya no es que lo digamos nosotros y seamos sujeto de imprecaciones e insultos, lo dicen ellos mismos. Están negociando desde hace mucho tiempo. ¿Qué van a hacer? Pues van a hacer una martingala que es de guión, de libro para todos los que hemos seguido la información antiterrorista durante mucho tiempo. Van sencillamente a intentar que algunos personajes o estos personajes compongan listas blancas, que haya otra articulación nominal del partido en el que se presentan y se presentan en las elecciones. Pero es que tampoco lo decimos nosotros, no es que se vayan a presentar, es que están presentes. Es que esto es indignante que la gente todavía no lo sepa y que la gente todavía no tenga la intención de denunciarlo. Es que están presentes en los ayuntamientos de Navarra y el País Vasco. Es que no tenemos que decir que nos tienen que demostrar que se van a presentar. Es que gracias a ellos Acción Nacionalista Vasca está en 7 ayuntamientos de Navarra y en no sé cuántos del País Vasco. Todos ayuntamientos muy importantes. Por tanto, ¿por qué tenemos que creer? Vamos, creer a Rubalcaba es como creer que la Santísima Trinidad son 4 personas. Es absolutamente imposible. Absolutamente imposible. Cada vez que el señor Rubalcaba se dirige al público diciendo créanme, digo, yo me cambio de país. Me cambio de país porque es imposible que este señor nos haga este tipo de apelación sentimental. Lo que está sucediendo es lo mismo que va a suceder. En mayo próximo se van a presentar y además, les anticipo, con toda seguridad, de aquí a 2 años el Partido Socialista estará en coalición con los batasunos de ahora mismo. Esto ha sucedido en Cataluña y va a suceder en el País Vasco. Por fuerte que sea, lo quiero denunciar aquí como lo denuncio todos los días. Es exactamente lo que va a pasar. Bueno, hemos cumplido perfectamente el horario previsto, son las 10, no sé si hay alguna pregunta más. Yo les agradezco el interés que han manifestado y expresado a través de las preguntas que hemos trasladado al protagonista de este desayuno, a Carlos Dávila. Gracias, Carlos, también a ti por responder. Y tiene la palabra José Romero, el portavoz, director de comunicación de Vodafone, para cerrar el acto. Muchas gracias, Antonio. Bueno, gracias a todos. Gracias a Fructuoso, gracias al presidente del Grupo Intereconomía, Julio Ariza, a Carlos Dávila y, por supuesto, a Antonio. Yo, para cerrar, seré muy breve, como siempre. Antes de empezar la charla, estaba hablando con Julio Ariza y con Carlos Dávila y decía enhorabuena porque en este año, después ellos han insistido en las cifras, hayáis sido capaces de multiplicar por 35 la difusión.
Y yo decía, por ese empuje que habéis hecho, decía, no, nada de empujar, trepanar, trepanar. Bueno, no sé si es trepanar o empujar. Lo cierto es que los dos últimos foros las dos últimas sesiones de este foro han sido dos medios de distinta orientación ideológica, pero son dos medios relativamente jóvenes. Y es curioso que cuando tantas veces se está diciendo que la prensa está muerta, la prensa siga viva con ejemplos como este. Enhorabuena por ello.